Ha llegado la hora de seguir adentrándonos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Ha sido desafiante estudiar el libro de Josué. Y bueno, así cada uno de los libros que de una manera general, dando un panorama del libro, hemos sido enseñados por la palabra de nuestro Dios. Y si usted vino el domingo pasado o escuchó la prédica el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de esfuérzate y sé valiente, y el tema estuvo relacionado con el pecado de Acán. Bueno, hoy vamos a estudiar algo más. Y ¿alguien recuerda la ciudad que no pudieron tomar los del pueblo de Israel a causa del anatema? Una ciudad con un nombre muy pequeño, Jai. Esta ciudad no pudo ser tomada, pero después que el pueblo de Israel ejecutó el juicio sobre Acán y todo lo que él tenía, bueno, la Biblia nos sigue explicando en orden cronológico que fue tomada esta ciudad después del que el pueblo sube por segunda vez. Ahora Josué tiene que seguir con el plan de tomar la tierra prometida, pero hay algo que él tiene que hacer antes, y es una ordenanza que fue dada por Moisés aún antes de que ellos cruzaran el río Jordán. Así que quiero invitarlos a abrir su Biblia en Josué capítulo 8. Josué capítulo 8. Y después de que ellos han derrotado a la ciudad de Jai, en el versículo 30 dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Y bueno, desde que continuemos leyendo esto, nos preguntamos, bueno, ¿dónde había mandado esto Moisés? Para ello tenemos que regresarnos al libro de Deuteronomio, capítulo 27, último libro del Pentateuco, en el versículo 1. Y este primer punto que vamos a ver es recordando la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 27. Y miren lo que dice: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y miren lo que dijo Moisés desde antes: y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Versículo 3. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Y aquí viene otra vez el recordatorio: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy. Y miren, el lugar ya estaba ordenado, en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumentos de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
Y mandó Moisés al pueblo aquel día diciendo, otra vez, vuelve a repetir, ya esta es la tercera vez que lo leemos, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. A esto les tocó menos porque es poquito lo que ellos tenían que decir para bendecir al pueblo. Y dice el 13, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Y estos tenían que aprenderse más, estos tenían que decir más, porque si usted sigue leyendo, ustedes se van a dar cuenta que son muchísimos versículos que hablan sobre las maldiciones. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces, aquí ya estaba la ordenanza de esto que tenían que hacer una vez que cruzaran el río Jordán. Entonces, cuando nosotros llegamos a Josué capítulo 8, que es donde iniciamos nuestra lectura, aquí está el cumplimiento de esta ordenanza. Tenían que revocar las piedras ¿con qué? Con cal. Y en las piedras tenían que escribir la ley del Señor. Y ahí iba a estar para que las recordaran. Entonces, de acuerdo a esto, cuando uno lee en el 8:32, miren ahí dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y tal cual leímos en Deuteronomio, este fue un día de fiesta, un día de ofrendas. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. Y aquí viene la parte de las bendiciones y maldiciones. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Recuerden que la mitad de las tribus bendecían. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Quedó alguien sin que escuchara la ley? No. Absolutamente todo el pueblo escuchó, y no tan solo escuchó, sino la ley de Moisés quedó grabada en las piedras en ese lugar. Entonces, Moisés había dado la ordenanza de que se hiciera esto una vez que se cruzara el Jordán. Antes de que ellos sigan adelante, llegan a esta parte y hacen el cumplimiento de esta ordenanza de Moisés. Ahora, es interesante, hermanos, porque cuando nosotros entramos al capítulo 9, vamos a ver que en los versículos que nos antecedieron, que finalizan el capítulo 8, el pueblo ha hecho un pacto con el Señor, ha renovado el pacto, ha leído la ley, ha escuchado la ley, pero ¿sabe? Parece ser que no pusieron atención a lo que habían oído. Y ahorita voy a argumentar por qué parece que no pusieron atención. Mire, ya lo que me llama la atención siempre es cuando yo leo el libro de Nehemías, y quisiera tomarlos como ejemplo al pueblo del tiempo de Nehemías. Está después del libro de las Crónicas, queda Esdras y luego está Nehemías. En su capítulo 8, ahí vamos a encontrar también a todo el pueblo escuchando la ley, siendo leída por Esdras. Pero vea cuál es la actitud del pueblo aquí cuando están Esdras leyendo la ley. Nehemías 8, versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, más alto porque si leen el anterior estaba en un púlpito de madera, como este del día de hoy. Y cuando lo abrió, mire cómo dice aquí, todo el pueblo
¿Cómo estuvo? A ver, hermanos, ¿cómo estuvo? Atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesús, Abani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Arías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y otra vez vean, y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Fíjense qué diferencia, bueno, estas alusiones que se hacen en el libro de Nehemías no están presentes en la lectura de Josué capítulo 8. Yo no sé si al pueblo había que repetirle la ley vez tras vez tras vez, pero el Señor tiene que recordarles su palabra. Ahora, ¿por qué repito que probablemente el pueblo parece no haber entendido la ley? Porque cuando nosotros iniciamos leyendo el capítulo 9, quise anotar en ese segundo punto, y el primero fue recordando la palabra del Señor, este es rechazo del pueblo de Dios a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el versículo 3, 9:3, dice, y habla acerca de este pueblo de los Gabaonitas que llegaron disfrazados. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hijos de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Entonces usted puede leer aquí cómo los gabaonitas llegan disfrazados a ver a los hijos de Israel. ¿Qué los mueve? Bueno, tuvieron temor porque habían escuchado lo que Josué había hecho ya a las ciudades de Jericó y de Jai. Ahora, ellos vienen disfrazados, pero surge la duda de parte de los israelitas. Versículo 7. Y los de Israel respondieron a los heveos, así era el pueblo de los de Gabaón, eran conocidos como los heveos. Quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y vea usted, ellos vienen disfrazados, hay duda de los israelitas, pero ellos hacen una demostración de lo que están diciendo. Versículo 12. Miren lo que dicen los gabaonitas. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y entonces ante esto que ellos están viendo, los príncipes de Israel, Josué, al ver esto que le están presentando los gabaonitas, vamos a encontrar bien primero la estrategia de los gabaonitas, ahora el error de los israelitas. Versículo 15, ¿qué hacen ellos? Bueno, en el 15, aunque eso lo dice antes, quise leer primero el 15 porque dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Así que
la manifestación del error de los israelitas es que hacen pacto con este pueblo. Ahora, ¿cómo se sellaba un pacto en el oriente? Una de las maneras de decir estoy de acuerdo contigo, regresamos al versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. Y aquí tomaron de las provisiones de ellos quiere decir que se sentaron a comer. ¿Y qué comieron? Fíjense bien, se sentaron a comer con ellos. ¿Qué traían ellos para darles? Pan. ¿Pero cómo era ese pan? Seco y mohoso. Y miren, el pueblo de Israel no tenía necesidad de comer ese pan, pero se sienta con los gabaonitas, con los heveos, y se sienta a comer pan seco y pan mohoso. Y la conclusión de esto está en el versículo 14 y dice, y no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. ¿Sabe? Había una orden explícita, expresa de parte de Dios en Deuteronomio capítulo 7, que Deuteronomio es la repetición de la ley. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y 2. Ya con mucho tiempo de anticipación, muchos años, el Señor había advertido al respecto de esto. Y dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, y fíjense bien, aquí está la lista, al Ebeo, de lo que pertenecían los Gabaonitas, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y mire lo que dice el 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Entonces, fíjense, por eso quise anotar a este punto rechazo del pueblo de Dios a la palabra del Señor. Vienen de hacer un pacto, han estado en el monte Ebal, han recitado las bendiciones y las maldiciones, se han comprometido con el Señor, y cuando llega la hora de poner en práctica la palabra del Señor, ni siquiera le consultan, ni siquiera consultan al Señor. Fíjese cuáles son las evidencias de este error. Versículo 16. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. ¿Cómo creen que quedaron los del pueblo de Israel por haber hecho alianza con los heveos, con los gabonitas? ¿Cómo creen que quedaron? Yo quise anotar aquí, ellos quedaron expuestos a la burla. Fueron engañados vilmente. Muchos probablemente se debieron de haber burlado de la inocencia del pueblo de Israel en hacer alianza con ellos, expuestos a la burla. No tan solo expuestos a la burla, sino también tuvieron ellos que dar explicaciones atropelladas porque la decisión la tomaron los príncipes del pueblo juntamente con Josué. Y vean al final del 18, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Eso ya pasaba desde aquel entonces. Versículo 19, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación,
nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Quedaron expuestos a la burla y ahora tienen que dar explicaciones atropelladas de las decisiones que tomaron. Ahora, no tan solo eso, sino quise anotar extrañas enmiendas, porque tratan de corregir el error. ¿Cómo lo corrigen? Versículo 21. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Así que no les quedó otra. Mire, y uno pudiera decir, ay, príncipes de Israel, ¿cómo voy a creer que cometieron este error garrafal? Y les decía, venían de un tiempo de comunión con Dios, venían de un tiempo de sacrificio, de un tiempo de paz, de un tiempo de compromiso, de renovar sus votos delante del Señor allá en el monte Ebal, y ahora cometen un error tremendo no consultando al Señor y tomando decisiones equivocadas. Y había que preguntarse qué decisiones toma usted después de un día domingo viniendo a la mesa del Señor. Porque uno de los nombres que recibe la celebración de la mesa del Señor es que celebramos un sacramento. Y sacramento viene precisamente de cuando los soldados romanos venían ante el César y hacían un juramento. Y ese juramento era un juramento de renovar la lealtad, de dar su vida por el César. Entonces, cuando nosotros decimos que celebramos un sacramento en la mesa del Señor, estamos diciendo que venimos a refrendar nuestra lealtad al Señor y a decirle que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él. ¿Y cuántos de nosotros hemos llegado un domingo y hemos refrendado un pacto con el Señor? Y hemos salido y probablemente no llega ni el día lunes y usted ya quebrantó el pacto. Entonces, qué importante es que pongamos atención y pongamos sentido a la palabra del Señor. Y desde luego la Biblia no esconde los errores humanos, pero esto no ha de servirnos a nosotros como un consuelo o una apología de decir, pues si el pueblo de Dios hizo esto, pues cuánto más yo. Sino haya en nosotros ese compromiso y ese deseo de ser fieles a la palabra del Señor. Ellos hicieron una alianza, pero esa alianza no contaba con la bendición del Señor. Y aunque pudiera haber personas que de repente cuando siguen y conocen la historia, y vamos a seguir leyendo en el capítulo 10 aquellas cosas que pasaron, hay errores que el Señor los usa para su gloria. Aún en los errores humanos, Dios se glorifica. Por ejemplo, pensemos en el caso de David y Betsabé. Aunque muere su primer hijo, su hijo primogénito, después de ello, en la gracia y la misericordia del Señor, de la misma Betsabé surge Salomón, el hombre más sabio. Ahora uno pudiera pensar, bueno, pues eso quiere decir que puedo cometer errores. Déjame decirte que a David le salieron muy caros esos errores que él tomó. Entonces, si bien el Señor hay veces se glorifica en medio de nuestros errores, esto no quiere decir que esto sea el plan de Dios para tu vida.
el plan de Dios. Sus decisiones sin Dios al pueblo le hicieron estar expuestos al ridículo. Y así que cuando nosotros tomamos decisiones y esas decisiones no van acompañadas de la bendición del Señor, esas decisiones dijimos, no, pues quizá usamos la lógica, usamos la razón, hay las evidencias. En este caso todo apuntaba a que ellos estaban haciendo una buena alianza. Las evidencias que mostraban eran contundentes. Pero si ellos hubieran venido a la presencia del Señor, otra cosa hubiera sido. Y es que en ocasiones pensamos que el Señor está demasiado ocupado como para consultarle respecto de decisiones que hemos de tomar. Y hay muchos que dicen, mira, el Señor nos dotó de sentido común. Entonces, pues si las cosas que tú estás viendo en un sentido común, pues arrojan que está bien la decisión que estás tomando, tómala. Pero a pesar de que haya el sentido común o las evidencias puedan estar a nuestro favor, nunca debemos de olvidar de consultar al Señor. Grave error de el pueblo de Israel. Ahora, ya vimos nosotros, el Señor les recordó la palabra, ellos rechazaron la palabra del Señor, pero también vamos a ver la resistencia del enemigo a la palabra del Señor, porque esta tierra ya había sido dada al pueblo de Dios. Y cuando nosotros leemos ahora en el capítulo 10, que es el que es la base en su librito para aquellos que contestan el libro, bueno, esta porción que estamos analizando es la que contemplan las preguntas del libro, pero la lectura base está en el capítulo 10. Y vamos a encontrar primero la resistencia del enemigo a la palabra del Señor. Miren, versículo 1 y 2. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Miren, comienza este hombre, este rey llamado Adonisedec, comienza a buscar alianzas. ¿Por qué está buscando alianzas? Porque él ya oyó lo que Josué ha hecho a estas dos ciudades anteriores, a Jericó y a Jai. Entonces comienza a ver cómo el pueblo de Dios avanza victorioso y aún ciudades inexpugnables como la de Jericó ha sido derrotada, ha sido vencida. Ahora, no tan solo eso, sino escucha que los de Gabaón, cuando usted lee la descripción de Gabaón, de sus ciudades, uno a lo mejor pensara que fueron a buscar hacer alianza con Josué porque su ciudad era muy débil o porque los hombres eran temerosos. Pero cuando usted lee la descripción, se describe a Gabaón, versículo 2, vea usted la descripción, como una gran ciudad. No era cualquier ciudad, era una gran ciudad. Ahora, no tan solo una gran ciudad, sino una de las ciudades reales. Es decir, eso también nos habla acerca de la hermosura de la ciudad. No tan solo de su fortaleza, de su hermosura, también nos habla de su tamaño. Nos dice que era mayor que la de Jai. Nos habla también de su población de esta ciudad. ¿Cómo eran? Hombres fuertes.
Eran hombres fuertes, estos no eran hombres que se atemorizaban a la primera. Pero algunos han considerado y han hecho una similitud entre los hombres de Gabaón con la misma Rahab, por la fe que estos hombres demostraron. Miren, estos hombres, a pesar de ser fuertes, prefirieron irse a humillar, y no justificamos el engaño, porque jamás la Biblia justificará esta estrategia engañosa. Pero cuando usted lee en el versículo 24, ¿cuál era del capítulo 9, del capítulo anterior? ¿Cuál era la confianza de los gabaonitas, la fe de los gabaonitas? Mire, dice, y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. ¿Sabe qué increíble es ver que los gabaonitas, por aquello que habían escuchado, ¿saben qué provocó en su corazón? Temor. Pero saben, no tan solo temor, que se ve en ellos. Fíjense, ellos habían escuchado unas palabras: toda esta tierra va a ser para los israelitas y todos ustedes van a ser destruidos. ¿Saben qué pusieron ellos en ese mensaje? Sí hubo temor, pero hubo algo valioso. Que el Señor Jesús, cuando estuvo en ese ministerio, cómo elogió de algunos hombres y mujeres: la fe. La fe de los gabaonitas. Porque mientras lo que habían escuchado al rey de Jerusalén lo llevó a aliarse con otros para buscar pelear contra el pueblo de Israel, los de Gabaón prefirieron irse a humillar, prefirieron y creyeron la palabra del Señor, no la resistieron y fueron a ponerse bajo el servicio de los israelitas. Miren qué fe la de estos hombres. Simplemente con aquello que fue lo que escucharon. Y hay veces uno dice, el pueblo de Israel no tan solo escuchó las maravillas de Dios, las vio, las experimentó de primera mano, fueron testigos del poder de Dios. Y vea a los de Gabaón cómo desarrollan una fe extraordinaria, la misma que leemos con Rahab, porque desarrollaron esa fe solamente con lo que habían oído, con lo que habían oído. Así que este Adonisedec, rey de Jerusalén, va, y versículo 3, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. 5 reyes de los amorreos. Repito, el Señor ocupó esta alianza, que si bien fue un error de los del pueblo de Israel, pero el Señor se iba a glorificar aún en medio de esta decisión errónea del pueblo. El Señor hace que estos 5 reyes salgan de sus ciudades y sean expuestos al campo de batalla. Se han juntado y ellos saben acerca de lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Ahora vea que los de Gabaón, que ahora habían hecho alianza con el pueblo, en el 16
vamos a ver cómo solicitan ahora auxilio a los israelitas. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Es interesante otra vez observar a los gabaonitas, porque si bien solicitan el auxilio de Josué y de su ejército, de algo ellos están seguros. Ya dijimos, tenían fe. Y otra cosa, ¿saben en qué creían ellos? ¿Qué ven ustedes? ¿Por qué mandan a llamar a Josué? Si la ciudad es fuerte, es una gran ciudad, es inexpugnable, hay hombres fuertes ahí adentro, pero mandan a llamar a Josué. ¿Saben que Josué y el pueblo de Dios traen el respaldo de Dios? Traen el respaldo de Dios con ellos. Y quise hacer un alto aquí para anotar una parte de aprendizaje. Y es que algo que tenemos que entender es que Adonisedec había escuchado que el pueblo de Dios iba avanzando. Ya tomaron Jericó, ya tomaron Jai, y entonces ellos ya vieron que Gabaón se alió con ellos, entonces ellos han de organizarse para detener el avance del pueblo de Dios. Y es que cuando usted decide comenzar a moverse en un sentido espiritual, siempre va a existir resistencia. Mire, haga usted la prueba. No sé si usted está considerando tiempo, eso solo usted lo sabe, para buscar al Señor en la intimidad, para buscar al Señor en la oración y la lectura de la palabra, para buscar al Señor sirviéndole en algún ministerio, en algún trabajo. Trate usted de moverse en esa área y diga usted: ahora voy a comenzar a orar más, ahora voy a comenzar a leer más la palabra del Señor. Ahora, si he estado en un periodo de inactividad, voy a comenzar a involucrarme para hacer algo para el Señor. Y usted va a darse cuenta cómo se levanta oposición. Se levanta oposición. Y solo aquellos que han estado al frente de batalla y que se han movido de la zona de confort pueden darse cuenta de estas cosas. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, quiero decirle que es hora de que entre usted a la batalla, porque probablemente usted no sepa de qué se trata esto. Si usted ha estado solamente en el aula, en las aulas, aprendiendo sobre lo que es la guerra espiritual, sobre lo que es salir, pero usted no ha recibido ni un rasguño, yo lo quiero invitar a que salga usted de ahí y entre usted verdaderamente a la batalla espiritual. ¿Sabe? Hay mucha gente que vive una falacia. Piensa que está viviendo una batalla espiritual porque dice: es que, hermano, yo estoy luchando todos los días contra mis tentaciones y hay veces sucumbo. Es que estoy en una guerra espiritual. Déjeme corregirle. Esa es una batalla contra usted mismo, ni siquiera eso es entrar a la batalla. El enemigo no se mueve cuando ve a un creyente enfermizo, un creyente no comprometido, un creyente que no busca más del Señor. Es decir, ese no le preocupa porque ese se cae solito, ese no necesita ni empujarlo. Eso no es la batalla, eso no es entrar a la batalla. Usted va a experimentar lo que es
la oposición, usted va a poder percibir cómo el enemigo a veces se mueve cuando usted esté dispuesto realmente a entrar a la verdadera guerra espiritual. Entonces, el enemigo ha de levantarse y ha de oponerse. ¿Sabe? La gente había escuchado lo que Dios había estado haciendo con el pueblo. Y esto había llegado a los oídos de los reyes, de los diferentes reyes. Usted sabe que la Biblia dice que somos cartas leídas por todos. A lo mejor usted no se da cuenta, pero sus vecinos, sus compañeros de trabajo, aquellas personas en las que usted convive día a día, muchos de ellos saben que usted es creyente. O a lo mejor usted es de la secreta, usted nunca ha dicho que es creyente. A lo mejor usted pasa con el uniforme de... Pero fíjese que algunos le han visto salir con la Biblia bajo el brazo los domingos. Algunos saben que usted sirve al Dios verdadero. Y la pregunta es, ¿podrán haber visto las maravillas de Dios en su vida? ¿Sabrán lo que Dios está haciendo en su vida? Es triste, pero en algunos no hay mucha diferencia entre un mundano y alguien que asiste a un lugar como este. Como recuerdo en ocasiones, nuestro hermano Leonardo nos decía, la diferencia entre algunos es que nada más cambiaron de lugar de reunión los domingos. Antes iban a cierto lugar en el centro de la ciudad y ahora se cambiaron a los domingos. Pero lo que sucede es exactamente lo mismo. Entramos a un lugar como este y salimos igual. Simplemente vivimos vidas religiosas. Saben, el mayor testimonio del Evangelio no es lo que usted habla con sus labios, es lo que usted vive con su vida. Ese es el mayor testimonio del Evangelio. ¿Sabe? El pueblo de Dios, la gente que estaba alrededor sabía quién era ese pueblo. Sabía quiénes eran. Por eso los gabaonitas vinieron a ver al pueblo de Israel. La gente cuando está en necesidad, tiene una necesidad, vendrá usted o buscará a todos menos con usted. O podrá decir, ora por mí, ora por mí. Yo sé que con ustedes está el Señor. Yo sé, la gente a veces se acerca a nosotros y dice, usted que está más cerca del Señor, por favor, ore por mí. Ore. Eso quiere decir que han visto el poder de Dios obrando en su vida. Mire que no tan solo vamos a ver la resistencia del enemigo a la palabra del Señor, sino ahora vamos a ver el respaldo de la palabra del Señor. Miren, recibe Josué la noticia y versículo 7 del capítulo 10 dice, vamos a encontrar el apoyo de Josué. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. ¿Tenía miedo Josué? Pregunto, ¿tenía miedo Josué? La opinión está dividida. Versículo 8. Y Jehová dijo a Josué, pregunto otra vez, ¿tenía miedo Josué? ¿Sabe si usted no tiene miedo? A mí me preocupa la gente imprudente cuando se inicia algo y dice, vamos, no, vamos a echarle con todo, sí podemos, sí. Yo cuando vamos a hacer un trabajo, mi oración es, Señor, no podemos. Señor, no lo podemos hacer. Nuestras capacidades, Señor, tienen un límite. Señor, nos reconocemos incapaces.
ante toda la capacidad tuya. Que seas tú en nosotros y no en nuestras fuerzas. Vamos a encontrar que a pesar de que Josué sube y sube con hombres valientes, sube a ayudar, la mayor ayuda es la ayuda de Dios. Le dice a Josué, no tengas temor. Y esto es una palabra que continuamente el Señor tiene que decirle a sus siervos. No tengas temor, no tengas miedo. Y si el Señor nos tiene que repetir eso constantemente, es porque nuestras vidas están llenas de miedos, de temores. Y es sano el temor hay veces, pero viene el Señor en la ayuda y decir, no tengas temor. Yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Vamos a escuchar una palabra como esta de parte del Señor, esta confirmación de lo que Josué estaba haciendo, de haber sido algo increíble. Ahora miren, si el Señor dice, yo ya los he entregado, uno pudiera decir, bueno, pues Josué, ya para qué te esfuerzas, ya el Señor ya se los entregó en tus manos. Pero algo increíble de parte del Señor es que aunque Él ya ha ganado la victoria para nosotros, Él se complace en hacerte partícipe. Esta es la parte de la responsabilidad del hombre. Y vea lo que Josué hace. Dice, miren, ya el Señor ya se le apareció y le dijo, no tengas temor. Josué dijo, bueno, pues si no tengo temor, pues a lo mejor me la llevo tranquilo. Ya el Señor ya los entregó en mi mano. Pero vean el 19. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Mire, Josué no venía de un lugar cerquita. ¿Sabe la distancia entre Gilgal y Gabaón? Era mucha. ¿Cuánto le llevó a Josué a hacer este recorrido? Toda la noche. Alguien dijo, Josué corrió un maratón. Corrió un maratón. Caminó toda la noche. ¿Sabe? El Señor ya ha prometido darnos la victoria en muchas cosas. Y usted puede decir, Señor, gracias porque nos has prometido la victoria. Pero hay una parte que le toca a usted. Hay una parte donde hay que correr el maratón. Hay una parte donde tenemos que esforzarnos. Hay una parte donde tenemos que sacrificarnos. ¿Y aquí cómo se sacrificó Josué? ¿Cómo se sacrificó Josué? ¿Y hay hermanos aquí en esta sala? ¿Cómo se sacrificó Josué? Se fue desde Gilgal hasta Gabaón y caminó durante toda la noche. Alguien dirá, hermanos, que yo duermo a las 9. Si es algo después de las 9, por favor, al otro día después de las 7 de la mañana. Hay ocasiones en que en el servicio del Señor se requiere esfuerzo, se requiere sacrificio, se necesita entrega. Desde luego, esperemos que esto no sea producto de nuestra mala planeación, pero hay ocasiones en que realmente requerimos un sobreesfuerzo para hacer la obra del Señor. Poner el extra, apretar el botón de la sobremarcha del nitro. Hay ocasiones se requiere esto. En este caso se requería. Y así vamos a ver a Josué. Miren, las acciones de Josué son de esfuerzo. Y vea cuáles son las acciones de Dios. 10:10. Primera cosa, están peleando contra 5 reyes. Estos reyes son reyes de los amorreos.
Estos reyes son reyes fuertes. Versículo 10. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bedorón y los hirió hasta Seca y Maceda. ¿Saben? Esta palabra de consternación en otras traducciones dice que el Señor los llenó de pánico. De repente les entró un pánico sobrenatural que hizo estos 5 reyes con todo su ejército salir huyendo delante del pueblo de Israel. Primera cosa. Pero no se quedó ahí. No tan solo los llegó de pánico. Versículo 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bedorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Pánico, un pánico tremendo. Siguiente, un granizo enorme cayendo sobre las cabezas. Si a usted nos caen unos pequeños granicitos y usted ya corre a esconderse porque cómo duelen y abollan nuestros autos. Pero ahora considere que estos granizos eran tan colosales que el mismo granizo mató más que los que mató el pueblo de Israel. Y usted dice, wow, Señor, qué poder tuyo tan extraordinario, ocupando los elementos naturales. Pero mire, todavía el Señor hace caso a una oración tan osada. Uno a veces diría, Señor, si esta es tu voluntad. Hay veces, fíjense que en ocasiones, y digo, nos tenemos que reconocer así, hay veces escondemos nuestra, pues, con cierta espiritualidad, con cierto decir, no, es que el Señor es soberano, y preferimos hay veces no ser tan osados al hablarle al Señor. Pero mire lo que hizo Josué, versículo 12 y 13, uno de los milagros más controversiales de toda la Biblia. Todavía hoy se discute qué pasó en esto que está aquí mencionado. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, esto lo dijo Josué, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Se dice que en otros relatos, en otras civilizaciones, está registrado este día. Algunos han tratado de darle una explicación como un eclipse muy prolongado. Hay por ahí un relato que hacen de la NASA que dicen, bueno, ese no tiene ningún fundamento. Si usted lo encuentra y le piden compartirlo, no lo comparta porque eso no es verdad. Pero lo cierto es que nosotros creemos literalmente lo que la Biblia explica aquí, que hubo luz durante aproximadamente un día completo en donde el pueblo terminó con estos 5 reyes. Y vean, le decía yo, la osadía de Josué, que yo quisiera centrarme en esto, para hacer una petición como esta. Y le digo, en ocasiones nosotros ocultamos nuestra incredulidad y decimos, bueno, Señor, pues si tú quieres y está dentro de tu soberanía, Señor, hacerlo, pero hay veces he encontrado en la Biblia hombres que hicieron oraciones en determinados momentos y oraciones osadas. ¿Usted recuerda el caso de Esther? Esther no podía entrar a la presencia del rey si no era llamada. Y peligraba su vida si lo hacía.
Lo único que podía sostenerla para entrar en la presencia del rey era la gracia o la misericordia que hallara delante del rey. Esther no quería entrar a la presencia del rey. Mardoqueo le dice, ¿sabes qué? Es que si tú no entras, respiro y liberación vendrá de otra parte para los judíos, pero quién sabe si para entonces tú has llegado al reino. Y así que Esther osadamente entra a la presencia del rey, aún exponiendo su propia vida, para solicitar ayuda para su pueblo. Vemos en este caso a Josué haciendo una petición sumamente osada. En ocasiones creo que tenemos que ser un poquito más osados con el Señor. Creer y poner nuestra confianza en todo lo que el Señor puede hacer. Porque en ocasiones nuestras peticiones van muy filtradas por la razón. Pero precisamente la fe es creer algo que no puede ser posible. La fe es creer algo que no sucede aún. Y creo que todos tendremos que hacer una valoración de nuestra fe. El mismo Señor Jesucristo dijo que si nuestra fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, ¿qué podrías hacer? Mover una montaña de un lugar a otro. Y entonces nos lleva a decir, Señor, y mi oración en ocasiones ha sido como la de los discípulos que le dijeron, no fueron los discípulos, fue un hombre que dijo, auméntame la fe, auméntame la fe. Y algo que tenemos que aprender es que cuando tú estás buscando la presencia del Señor, hay algo que dice la Biblia y que es precioso, está en el libro de Isaías, capítulo 54. Y versículo 17. Y no sé cuántas veces el enemigo ha tratado de meternos temor, de derrotarnos, de derribarnos. Pero Isaías 54, 17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Repito otra vez, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y antes de que usted quiera hacer suyas estas palabras, vea para quiénes son. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así que estas promesas son para aquellos quienes le sirven al Señor. Ningún arma forjada condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Hermanos, cerrando nuestro estudio de hoy, es importante que usted escuche las palabras del Señor, pero usted las escuche atentamente, ponga el sentido en ellas, así como lo hicieron en el tiempo de Esdras, porque el pueblo de Israel y sus príncipes fueron oidores olvidadizos. ¿Sabe? Tenga mucho cuidado con las decisiones que toma. Es importante que sean bañadas en oración. No escatime ni menoscabe decisión que no traiga usted a la presencia del Señor. El pueblo de Israel se equivocó tomando decisiones que no estaban alineadas a la voluntad del Señor. Siguiente cosa que aprendemos hoy. Hay gente que te observa. Hay gente que mira tu vida. Hay gente que está en espera de ver el poder de Dios actuando en ti. Hay gente que te está mirando, sé un ejemplo de vida cristiana. Y sabe, cuando tú entras en la batalla espiritual, cuando tú comienzas a trabajar por el Señor, cuando tú estás alineado con su voluntad, te vas a dar cuenta porque el respaldo de parte de Dios va a fluir de una manera sobrenatural, sobrenatural. Saben, hay tantas cosas que pudiéramos contar en esta mañana.
en donde hemos podido ver la mano de Dios obrando, la mano de Dios respaldando. Eh, en la semana, hace poco estuvimos platicando con un hermano. Fíjense que ustedes saben que hay en el corazón el poder de la iglesia, en el corazón de la iglesia el poder seguir haciendo obra misionera hacia afuera. Y estábamos hablando de la ida a Guatemala, y estábamos en una reunión de pastores y platicamos con otro pastor al respecto, y le decíamos, y bueno, como la travesía es larga, queremos hacer una parada ahí en San Cristóbal de las Casas. Y nos dice el hermano: hermanos, ahí conozco varios pastores, y si ustedes necesitan hospedaje, considérenlo un hecho. Eh, no tan solo eso, sino dijo el hermano, y también si es posible que nuestros jóvenes de nuestra iglesia vayan con ustedes o les acompañen, queremos ver qué cosa es lo que hacen para que también nos enseñen a nosotros cómo hacer este trabajo. Ayer estuvimos por ahí en la iglesia del hermano en una reunión de pastores que hubo ahí también, y bueno, quedamos de platicar en esta semana. Y vemos nosotros cómo el Señor va respaldando cada una de las cosas, hay veces de una manera sobrenatural, cómo abre puertas, cómo pone personas, y entonces nos damos cuenta que estamos caminando en algún proyecto, en alguna cosa que hacemos en la voluntad del Señor. Y así en cuestiones ministeriales y en cuestiones personales, podemos nosotros ver cómo de manera sobrenatural el Señor se manifiesta. Así que hay veces tenemos que invitarlos a dejar de vivir una vida ordinaria, una vida natural, y comenzar a entrar en la dimensión de lo sobrenatural, de las cosas extraordinarias que Dios obra y hace cuando un hijo de Dios o cuando la iglesia de Dios se pone bajo la voluntad del Señor. Así que esperamos que pueda ser de reflexión para ti en esta mañana. Vamos a escuchar los anuncios.